miocito, y miren ustedes cómo se va adaptando este miocito. Imagínense que es una fibra cardíaca, ¿ya? Entonces hay momentos en que este miocito se hipertrofia, como ustedes están viendo aquí. Aquí están viendo una hipertrofia cardíaca, ¿no es así? Pero hay algunos momentos en que este mismo tejido, en el caso del ejemplo el músculo, es lesionado. Imagínense lesionado por un infarto, es decir, este músculo ha dejado de recibir la irrigación correspondiente. Miren cómo es el músculo o la fibra cardíaca, si ustedes quieren, cuando está siendo irrigado normalmente. Y miren si es que comienza a dejar de irrigarse. Y miren si ese músculo se necrosa, ¿no? Cómo se degenera. Entonces, esos son cambios celulares que existen en nuestro organismo y sobre todo cuando hay enfermedades, ¿no? Cuando hay enfermedades, y eso es lo que tenemos que ir comprendiendo, que todas las enfermedades fundamentalmente producen cambios a nivel celular. Ustedes saben que la célula es la unidad anatómica y funcional del cuerpo humano, ¿entienden? Y entonces cualquier enfermedad de la cual nosotros vayamos a tratar va a tener cambios a nivel de la célula. En este caso, les muestro cómo una fibra muscular se va a degenerar en un sentido o en otro, hasta quedar aquí. Miren ustedes, aquí dice célula muerta. No, o sea, es una célula que ha sido necrosada, infartada, probablemente por algún problema cardíaco. Miren acá, hay una región de infarto en esta zona, y la región amarilla que ustedes están viendo es una región isquémica. Ustedes ven cómo va cambiando. Y la región negra es una región necrosada ya. Es una célula muerta. Entonces, en la célula hay adaptaciones celulares muy importantes. Y estas adaptaciones a veces son reversibles y a veces son irreversibles, ¿no es así? Entonces, cuando una célula está teniendo algún cambio, por alguna causa, ¿no? Por algún estrés, vamos a llamar por algún estrés, cualquier causa, entonces esta célula va a demandar su metabolismo funcional, ¿ok? Y entonces tiene que realizar una adaptación gracias a ese estrés, cualquiera que sea la enfermedad. Imagínense que sea falta de irrigación, en fin, miles de cosas que vamos a ir viendo. Entonces, va a demandar un aumento de su metabolismo y esto va a requerir una adaptación. Esta adaptación celular puede ir en varias direcciones. Puede atrofiarse la célula, obviamente, puede sufrir una metaplasia, puede sufrir una displasia, puede sufrir una hipertrofia, una hiperplasia. Finalmente puede sufrir grandes cambios como para llegar al cáncer, ¿no? Y a veces es cuando el estrés desaparece, la célula puede normalizarse. Si el estrés es leve o persistente, puede pasar estas cosas, ¿no? De todas maneras, la célula, si nosotros los médicos actuamos con rapidez, a tiempo, hacemos un diagnóstico correcto de la enfermedad, podemos hacer que se vuelva a la normalidad. Pero si los médicos no nos damos cuenta de lo que está pasando, no hacemos un buen diagnóstico, no hacemos un tratamiento, o la enfermedad es muy grave, pues la lesión celular va a ser irreversible, ¿no? Y entonces se va a producir una necrosis por coagulación, que es lo que generalmente pasa a nivel de la célula.
Entonces, no se olviden que hay estas adaptaciones celulares importantes cuando hablamos de enfermedad, Vamos a empezar con uno de los primeros cambios que hay. Yo les decía, ante un estrés, ante cualquier enfermedad, la célula sufre cambios. Y una de ellas es la atrofia, ¿no es así? Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué es una atrofia? Es la disminución en el tamaño de las células, la disminución en su función, ¿ya? Entonces, cuando hablo de células, voy a hablar del órgano también, porque ustedes saben que el conjunto de células forma órganos, los órganos forman aparatos, forman sistemas, ¿no es así? Ahí tenemos el aparato respiratorio, el digestivo, el cardiocirculatorio, etcétera, ¿no? El urinario, el reproductor, y tenemos sistemas como el sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando una célula se atrofia, hay una disminución del tamaño de la célula. Por lo tanto, va a haber una disminución en la función del órgano, del cual está formando parte la célula, ¿ya? Si el estrés es sostenido, si la enfermedad persiste por mucho tiempo, se va a adaptar. Eso pasa en la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Si un paciente tiene una hipertensión, por decirles a largo plazo, y no hace tratamiento, lo que va a pasar a largo plazo es que la célula, pues, o se va a ir atrofiando o se va a ir hipertrofiando. Sí, ya vamos a ir bien. Se va a ir adaptando de todas maneras, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de una atrofia? Miren ustedes, la isquemia es la principal, ¿no? La disminución de oxígeno, porque ustedes saben que la irrigación de cualquier órgano brinda oxígeno, ¿no? Entonces, la principal causa es la isquemia. La inflamación crónica también puede producir atrofias, ¿no es así? Imagínense que nosotros tengamos una inflamación crónica del manguito de los rotadores en el hombro, ¿ok? Pues no vamos a poder hacer los movimientos que hacemos con esta articulación. Miren que con la articulación del hombro nosotros hacemos flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna, circunducción, etcétera. Pero hay mucha gente. Últimamente, en los últimos 2 meses, he visto 4 pacientes con lesión del manguito de los rotadores. Son 4 músculos, acuérdense, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, que están alrededor de la articulación del hombro. Esos pacientes generalmente han sido un tenista y las otras 3 eran amas de casa. Claro, las amas de casa, dos amas de casa y un hombre que es agricultor, que se dedica a las tareas del campo. Y las señoras amas de casa lavan, planchan, barren, hacen todas las tareas de la casa. Se les ha inflamado el manguito de los rotadores. O sea, las mujeres, con decirles, no pueden ni ajustarse el sostén hacia atrás. No pueden tender la ropa. Y los hombres, mayor dificultad todavía, ¿no? Entonces, las inflamaciones crónicas producen atrofias, ¿ya? La disminución de la actividad del músculo esquelético, el reposo prolongado. También, ustedes si han tenido la oportunidad, alguien de ustedes, de fracturarse, y han estado enyesados por mucho tiempo, después de retirar el yeso, ustedes comparan los músculos, ¿no? Imagínate que te has fracturado la pierna y te han enyesado desde el pie hasta el muslo. Después de retirarte el yeso, 6, 8 semanas después, pues compara los músculos de la pierna normal con la pierna enferma
y vas a ver que los músculos se han atrofiado, ¿no? Entonces es muy importante la disminución de la actividad del músculo esquelético. Los viejos, por ejemplo, que están en cama por alguna enfermedad, obviamente que se les atrofia la musculatura, ¿no? O cualquier otra persona que esté en cama por alguna enfermedad, se le atrofia la musculatura, ¿no? La interrupción de las señales tróficas, la denervación. Sí, en muchos estadios, tengo una sobrina que sufrió un accidente hace años y se fracturó el nervio mediano. La pobre tiene atrofia de todos los nervios flexores de la mano y el antebrazo, ¿entiende? Entonces, si en la poliomielitis, por ejemplo, si un músculo deja de ser inervado, pues va a sufrir atrofia. ¿Cierto? Es muy importante. ¿Ya? La ablación glandular. ¿No? Ustedes saben que muchas glándulas cumplen papeles importantes en nuestro organismo. Entonces, como ustedes ven, hay muchas causas que van a producir la atrofia, ¿ya? Y la atrofia es la disminución del tamaño de las células, por lo tanto, la disminución del órgano del cual está formado. ¿Está claro así? Bien. Por ejemplo, miren, cuando la hipófisis, miren, a estas alturas hay todavía un alumno que está queriendo entrar, ¿no? Eso lo voy a hacer por ser la primera clase. Después no les voy a permitir. Alguien está con su micrófono abierto. ¿Puede cerrarlo, por favor? Ya. Bien, miren ustedes los ejemplos de atrofia. La hipófisis anulada, que es la que secreta hormona tiroideo estimulante, la ACTH, la folículo estimulante, etcétera, ¿no? Cuando estas hormonas son insuficientes, entonces va a producir, por ejemplo, la disminución de estrógenos, va a producir atrofia endometrial, ¿sí? La disminución de testosterona disminuye el cáncer de próstata. Es más, en el cáncer de próstata se les da medicamentos que disminuyen la testosterona, ¿ya? La tirosina, la inhibición de la TSH disminuye el cáncer de tiroides, y así sucesivamente. Ustedes pueden ver que hay factores que van a producir atrofia en muchos de los órganos. El humo del cigarro, por ejemplo, produce atrofia del epitelio respiratorio. La insuficiencia cardíaca aumenta la presión de los sinusoides hepáticos y produce atrofia de células del centro del ovulillo hepático. Entonces, la atrofia es uno de los principales cambios que hay a nivel de células. La atrofia senil, disminución del tamaño de los órganos por envejecimiento fisiológico. La atrofia de la médula ósea por artritis. Gabriela Ortiz, estás con el micrófono abierto y estás interrumpiendo mi clase. Gabriela Ortiz, ¿puedes mostrarme? Gabriela Ortiz, ¿ustedes me están escuchando? Sí, doctor. Okay. La persona que estaba en el de Gabriela Ortiz estaba con el micrófono abierto y estaba haciendo bulla. Bueno, voy a seguir. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una atrofia? Hay disminución del metabolismo, de la síntesis, ¿sí? Los mecanismos endocíticos, las vacuolas autofágicas, los gránulos de lipofucsina, cuando alcanzan una cantidad suficiente, hace que el órgano adquiera un color marrón, la atrofia parda, etcétera, ¿no?
Entonces, miren, hay mecanismos que se producen cuando hay una atrofia. Ustedes pueden ver, esta es una célula normal, esta es una célula que va sufriendo diferentes mecanismos debido a la atrofia, ¿no? Pigmentación. Miren, cómo los diferentes órganos pueden ir atrofiándose, ¿ya? Miren, esta es una atrofia muscular, adelgazamiento de las fibras musculares. Estas son normales, estas son atrofias. Y además, estas son normales y estas son atrofiadas. Además que están reemplazándose por colágeno maduro, que es de color azul. Entonces, miren ustedes que muchas atrofias, cuando son crónicas, cuando la enfermedad es crónica, como la inflamación crónica que les decía, pueden ser irreversibles, como ustedes están viendo, ¿ya? Ahí tienen otros ejemplos de atrofias, ¿ya? Miren ustedes, este riñón atrofiado, comparen con un riñón sano, ¿no? Entonces, miren ustedes las vellosidades glandulares, cómo se atrofian y se degeneran. El cerebro, miren ustedes, en los pacientes que sufren de enfermedad de Alzheimer, se ha determinado que el cerebro se atrofia. En los pacientes que sufren enfermedad senil, demencia senil por la vejez, el cerebro se atrofia. Mi señor padre, murió por una enfermedad de Alzheimer. Al final de sus años, de su vida, no se acordaba en qué planeta estaba, en qué año estaba, en qué ciudad vivía, en qué país vivía. No, no reconocía a nadie en mi casa más que a mí, porque yo era el que lo atendía junto con el enfermero. Pero después perdió la conexión con la vida así del todo. Le hicimos una tomografía en los últimos años de su vida y realmente me admiré de cómo se había atrofiado su cerebro. Miren, el cerebro normal se muestra más o menos así, pero él tenía el cerebro así como ustedes están viendo, los lóbulos. Era increíble, claro. Por eso que el hombre no sabía ni en qué planeta estábamos, ¿no? Probablemente él estaba en Neptuno, en Marte, no sé. No sabía en qué país, en qué ciudad, en qué fecha estábamos, nada. ¿Ya? Entonces, el endometrio, miren cómo es, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? El endometrio proliferativo, cuando están en la vida sexual activa. Y miren ustedes cómo se sufre atrofias. Esto es una cuestión hormonal, ¿no es cierto? Cuando la mujer llega a la menopausia. Miren, normalmente el endometrio proliferativo en una mujer, lleno de vasos sanguíneos, miren cuando ya está atrofiado, ¿no es así? Bien, ahí el cerebro, miren, comparen un cerebro normal o un cerebro atrofiado, un riñón atrofiado. Entonces, la atrofia es uno de los cambios más importantes, ¿ya? Que sufre la célula. La hipertrofia. ¿Qué es una hipertrofia? Una hipertrofia es el aumento del tamaño de un órgano o tejido por aumento del tamaño celular y aumento de su función. Aumentan los componentes celulares y estructurales. El útero es receptor estrogénico en el músculo liso. Sí, se puede hipertrofiar el útero. Claro, imagínense el útero de una niña de 7 años versus el útero de una niña, de una adolescente de 15 años. Obviamente que ha sufrido alteraciones hormonales, ¿no es cierto? Muchas de estas hipertrofias son fisiológicas, son normales, pero en muchos casos son patológicos, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que hay atrofias fisiológicas, hay atrofias patológicas, hay hipertrofias fisiológicas, hay hipertrofias patológicas, ¿ya? El músculo estriado, por ejemplo, si ustedes comienzan a levantar pesas durante 6 meses en el gimnasio,
pues van a obtener unos buenos bíceps, ¿no es cierto? Si ustedes van al gimnasio y comienzan a hacer fisiculturismo, pues van a tener unos buenos bíceps. Pero hay algunas enfermedades, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, que va a producir hipertrofia del músculo cardíaco. ¿Ok? Entonces es muy importante que sepan que estos cambios pueden ser fisiológicos, también pueden ser patológicos. Una hipertrofia demanda demanda en su función, ¿no es cierto? O sea, va a demandar mayor irrigación, mayor vascularización, mayor oxígeno, etcétera, ¿no? Un músculo cardíaco hipertrofiado, por ejemplo, por una hipertensión no controlada, primero va a aumentar el músculo cardíaco, ¿me entiende? Va a aumentar el músculo cardíaco, va a hipertrofiar el músculo cardíaco. Pero esa hipertrofia tiene su límite, ¿ya? Pero imagínense, un hipertenso no tiene una buena irrigación del corazón. No hay una buena irrigación del corazón, y el músculo está aumentando, está requiriendo más vascularización y más oxígeno, ¿me entiende? Entonces hay una demanda y un sufrimiento en muchos casos, ¿no? En una hipertrofia cardíaca por una hipertensión, los hepatocitos aumentan el retículo endotelial del hepatocito y se va a producir una hepatomegalia fisiológica. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hay hipertrofias fisiológicas, hay hipertrofias patológicas. Un bocio, por ejemplo. Un bocio, por la falla de la hormona tiroidea estimulante, va a hacer que la tiroides aumente de tamaño. Si la tiroides no recibe adecuadamente la hormona tiroideo estimulante, sus células tiroideas van a pedir a la glándula que por favor mande órdenes al hipotálamo y luego a la hipófisis para que secreten hormonas. Y si no hay la hormona, entonces la glándula va a empezar a aumentar de tamaño. Eso es lo que pasa en el bocio, por ejemplo, ¿no? Hay una hipertrofia de la glándula, ¿ya? Y así sucesivamente. Las hipertrofias pueden ser fisiológicas, pueden ser patológicas. Vean ustedes en la anatomía patológica cómo puede ser una célula normal, cómo puede ser una célula hipertrofiada, ¿ya? Aquí están viendo un corazón normal, un miocardio hipertrofiado. Este seguramente es un ventrículo, ¿no? Un ventrículo normal, un ventrículo hipertrofiado. Obviamente, aquí miren fibras normales miocárdicas, fibras hipertrofiadas miocárdicas. Obviamente que requieren más vascularización, más oxígeno, y a veces no hay, ¿ya? Por ejemplo, esta es una hipertrofia muy clara, ¿no? Del miocardio, ¿ya? Miren ustedes este tejido de las encías, ¿no? Cómo se ha hipertrofiado. Seguramente una inflamación crónica ha producido hipertrofia de los órganos, o sea, hipertrofia celular, ¿no? Bien, un corazón grande, miren, por eso se llama, cuando el corazón es muy grande, cor bovis, ¿no es cierto? Corazón de vaca. Este es un corazón normal, este es un corazón hipertrofiado. Ya ahí ustedes pueden ver. Diferentes ejemplos, ¿no? Eso es la hipertrofia. ¿Ya? Hiperplasia. Entonces ya hemos visto la atrofia, ya hemos visto la hipertrofia, ¿no? Son cambios celulares. Pero no se olviden que cuando hay cambios celulares, repercuten a nivel de los órganos. No se olviden que las células, el conjunto de células son órganos, los órganos forman aparatos, los aparatos forman sistemas, etcétera. ¿No es así? Conocen eso desde anatomía.
Bien, la hiperplasia constituye el incremento del número de células de un órgano o tejido. Es diferente, ¿no? Es diferente el concepto de la hipertrofia de la atrofia, la hiperplasia. Constituye el incremento del número de células de un órgano o tejido. Habitualmente se acompaña de hipertrofia, ¿ya? Se produce únicamente en las células capaces de sintetizar ADN, células epiteliales, hematopoyéticas y del tejido conjuntivo, ¿ya? La hiperplasia se produce únicamente en las células capaces de sintetizar ADN, células del epitelio, células hematopoyéticas del tejido conjuntivo. Tengan en cuenta eso. Entonces, bien, ¿puede haber una hiperplasia fisiológica? Sí, ¿no? Cuando hay estimulación hormonal y una hiperplasia compensadora. Por ejemplo, ¿qué mecanismos? La acción combinada de factores de crecimiento o de citocinas, como el factor de necrosis tumoral o la interleuquina C. Las células deben ser estimuladas por acción de nitrógeno. La norepinefrina y la insulina potencian los efectos de los factores de crecimiento y de las citocinas, ¿ya? La interrupción del crecimiento se debe, entonces, en el crecimiento por la acción estimuladora de las hormonas, puede haber una hiperplasia fisiológica, pero generalmente hay hiperplasias patológicas. La estimulación hormonal excesiva. No se olviden en qué tejido se produce hiperplasia, capaces de sintetizar ADN, en las células epiteliales, hematopoyéticas y tejido conjuntivo, ¿ok? Entonces, bien, hiperplasia patológica, estimulación hormonal excesiva, producción local de factores de crecimiento que actúan sobre las células diana, por ejemplo, las verrugas, miren ustedes, desaparece cuando el estímulo desaparece. La hiperplasia atípica puede producir una proliferación neoplásica en el cervix y endometrio. Ustedes saben que los papanicolaos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el papanicolao? El papanicolao es un examen que se hace del cervix uterino y sirve para diagnóstico de cáncer, de cáncer de cuello de útero, ¿no? El papanicolao se divide en 5 tipos de papanicolao. El normal, el inflamatorio, el hiperplásico. Cuando un papanicolao te dice que hay hiperplasia de las células del cuello, del endometrio, te está diciendo, te está llamando la atención. Porque esa hiperplasia, si es atípica, puede proliferar hacia un cáncer de cervix y de endometrio. ¿Entiende? O sea, vean ustedes cuán importante es muchas veces estos conceptos. Por eso es que los cirujanos, cuando operamos y vemos y sacamos órganos que están muy aumentados de tamaño, mandamos normalmente al patólogo, al anatomopatólogo, para que el patólogo nos diga si estos órganos están sufriendo algún cambio, una hiperplasia, si sus células están hiperplaseadas, ¿ya? Por ejemplo, el riñón, por el aumento de la eritropoyetina. Ustedes saben que en el riñón se produce la eritropoyetina, ¿ya? La eritropoyetina es una hormona que aumenta a los precursores de los glóbulos rojos, ¿ya? En la altura, por ejemplo, en La Paz, que está a 3.600 metros, o en Potosí, más alto todavía, se va a producir una hiperplasia de la médula ósea, pero fisiológica, ¿ya? Que algunas veces se pueden convertir en patológica, porque imagínense, en La Paz, por ejemplo, nosotros en la altura que tenemos en Santa Cruz, en el nivel del mar, tenemos un promedio de 4.5 a 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. En La Paz, lo normal está entre 6.5 a 7 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, pero muchas personas llegan a 9 a 10 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Bueno, eso ya es una hiperplasia, ¿no?
Entonces, esos pacientes ya se hacen patológicos, ¿ya? Bueno, también la médula ósea puede producir inflamaciones crónicas y el aumento de los linfocitos y producir una hiperplasia, ¿no es así? Por ejemplo, yo tengo psoriasis. ¿Qué es la psoriasis? Es el aumento de la producción de las capas superficiales de la piel. Los seres humanos normalmente aumentamos o reproducimos la superficie de nuestra piel unas 5 veces por día, 5 a 7 veces por día, normalmente. Descamamos, si vale el término, entre 5 a 7 veces por día. Es una forma de defensa natural que tenemos. Los que tenemos psoriasis, descamamos hasta 15 veces por día. O sea, casi el doble, a veces el triple. Por eso es que si ustedes ven alguna vez un paciente con psoriasis, van a ver que los psoriasis tienen muchas escamas del cabello, tienen escamas en el cuerpo. Yo ya tengo controlada mi psoriasis, pero han quedado algunas secuelas de las manchitas que tenía cuando era más joven, ¿no? Pero bueno, no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad autoinmune y tiene factores heredofamiliares. Mi padre tenía psoriasis, mi abuela tenía psoriasis, ¿ya? Es una hiperplasia cutánea. Es una enfermedad que a veces puede ser grave. Hay psoriasis artrósica, que es una enfermedad grave, ¿ya? Entonces, el aumento del número de células. Miren acá, claramente ustedes pueden ver en las dos figuras el aumento del número de las células, ¿ya? Y esto va a producir hiperplasia e hipertrofia a la vez. Bueno, esta es una hiperplasia de la próstata, miren ustedes. Miren ustedes cómo la próstata se ha hiperplasiado, ¿no es cierto? Los hombres cuando pasamos los 60 años, generalmente hacemos hiperplasia de próstata. A veces es benigna, es hiperplasia. A veces se torna maligna, ¿no? Por eso es que, así como las mujeres se hacen el Papa Nicolau de control, nosotros a partir de los 40, 50 años, tenemos que hacernos el control de la hormona que produce la próstata, ¿no? De la PSA, que es el antígeno prostático. Si el antígeno prostático se eleva por encima de lo normal, pues tenemos que hacernos ver con el con el urólogo, porque los urólogos son los que van a destapar las cañerías, van a ver si hay algún cáncer en la próstata, ¿no? Bien, así, este es una hiperplasia de próstata, ¿ya? Ahí tienen ustedes ejemplos de hiperplasia. Bien, entonces hemos visto atrofia, hipertrofia, hiperplasia, ¿no es así? Ahora vamos a ver metaplasia. Miren ustedes cómo van cambiando. ¿Qué es la metaplasia? Es una alteración reversible en la que un tipo celular maduro es sustituido por otro. El epitelial o mesenquimatoso. Ejemplo, la metaplasia escamosa en el esófago de Barrett, por ejemplo. Sí, en el esófago de Barrett es muy común la metaplasia, es decir, cuando los pacientes tienen reflujo desde el estómago hacia el esófago, ¿okay? Por el que el esfínter del cardias se ha lesionado. Entonces, mucha gente tiene reflujo y va donde el médico y dice, ¿sabe qué, doctor? Todas las mañanas amanezco con un sabor amargo en la boca. O cuando después de comer me recuesto en la cama, inmediatamente se me sube algo hasta la boca, algo amargo. Están refluyendo. El esfínter del cardias se ha lesionado y produce un reflujo. O las hernias de hiato también producen reflujo, ¿sí? Entonces, la mucosa esofágica tiene células que son de forma cilíndrica, pero si hay
este castigo del reflujo ácido desde el estómago hacia el esófago, pues van a sufrir alteraciones las células del esófago, ¿sí? En este caso, esas células quedan, ese epitelio queda cilíndrico, por decir, escamoso, va a cambiar, se va a hacer de otra naturaleza. Y puede incluso derivar, si no lo controlamos, hacia un CA. ¿Ya? Los fibroblastos pueden transformarse en osteoblastos o condroblastos. Bueno, eso es una metaplasia fisiológica normal, ¿no es cierto? Existe una reprogramación genética en las células mesenquimatosas indiferenciadas de los epitelios por citocinas y factores de crecimiento. Entonces la metaplasia es una alteración reversible en la que un tipo celular es sustituido por otro tipo celular. ¿Ya? Las metaplasias epiteliales escamosas, por ejemplo, en los bronquios, en el cérvix, en el endometrio, en la próstata, etcétera, ¿no? En los bronquios es muy frecuente la metaplasia, producto del smog, de la contaminación, de los fumadores, ¿no? La metaplasia en glándulas como la mama, por ejemplo. La metaplasia intestinal en la gastritis, en las colecistitis crónicas, en el esófago de Barrett, etc. Miren, entonces, hay una serie de enfermedades, de patologías, de condiciones que producen metaplasia, ¿ya? Las células van cambiando, son cambiadas de una forma a otra, ¿no? Como dice la definición, es una alteración reversible en la que un tipo celular maduro es sustituido por otro tipo. Si esta célula era cilíndrica, era cúbica, era plana, etcétera, es sustituida por otro tipo de célula. A eso se llama metaplasia. Y la metaplasia puede, a veces rotar hacia un cáncer, ¿no? Tengan en cuenta eso. Las metaplasias tienen un remoto carácter premaligno. Las mismas causas pueden producir metaplasias y tumores. Sobre áreas de metaplasia aparecen con frecuencia displasias y carcinomas. Algunos tumores solo aparecen sobre tejidos metaplásicos. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen diferentes ejemplos de cambios de tipos de célula, de epitelio celular. Algunos epitelios son de tipo cilíndrico y van a sufrir cambios a otro tipo de célula. ¿Ya? Entonces, esa es una metaplasia. Ahí les estoy mostrando figuras anatómicas, por cierto. No, miren, acá hay una metaplasia muy clara que está sufriendo. Miren cómo estas células se van a metaplasiar a este tipo de células. Muy claras, ¿no? Displasia. Es la alteración citológica y arquitectónica de un tejido. Indica variaciones del tamaño y formas de las células, aumento, irregularidad e hipercromatismo de los núcleos, disposición desordenada de las células en el epitelio. Es una lesión preneoplásica. Representa la expresión morfológica de la alteración de la regulación del crecimiento, una displasia. ¿Ok? Si en el Papa Nicolau el reporte del patólogo es de que hay una displasia, pues ya tenemos que alertarnos, ¿no? Porque esto sí que ya es una llamada de atención para el médico. ¿Listo? Entonces es una alteración citológica y arquitectónica de un tejido, que indica variaciones del tamaño, de la forma de las células, el aumento, la irregularidad, el hipercromatismo de los núcleos, la disposición desordenada de las células en el epitelio. Es una lesión preneoplásica. ¿Ya? En la displasia del epitelio escamoso, pavimentoso o espinoso, hay alteración de la polaridad de las células del tercio inferior hasta el tercio superior, según se trate de la displasia leve,
moderada o severa, respectivamente. La displasia es una lesión a veces reversible, pero cuanto más grave, mayor es su semejanza con el cáncer, con el carcinoma. ¿Ya? Miren, esto es una displasia, esto que ustedes están viendo, y de cervix, y se nota claramente, ¿no? Esto es una displasia, ¿ya? Entonces, han cambiado la forma, la arquitectura, etc. ¿Entienden? Bien, entonces miren que hemos ido viendo varios tipos de cambios que hay en la célula, ¿no? Hemos ido viendo desde la atrofia, que les he mostrado a un comienzo, ¿sí? Ahí ustedes tienen tipos de atrofia. Hemos ido viendo atrofias, hemos ido viendo hipertrofias, ¿sí? Hemos ido viendo después de las hipertrofias, hiperplasias, ¿ok? Hemos ido viendo después de las hiperplasias las metaplasias y finalmente nos hemos quedado con las displasias, ¿no es así? Entonces miren ustedes que hay una serie de cambios en las células. Y además hay otro tipo de alteraciones. Cuando digo células me estoy refiriendo a órganos, ¿no? Depósitos anormales de sales de calcio. Hay dos formas de calcificación patológica. La calcificación distrófica, la calcificación metastásica. Miren, por ejemplo, ese es otro tipo de alteración. La calcificación distrófica es una alteración. Esta alteración, se da en áreas de necrosis coagulativa, gaseosa o licuefactiva, necrosis enzimática de grasa, casi inevitable en los ateromas de la ateroesclerosis avanzada. O sea, los vasos sanguíneos se llenan de ateromas. Ustedes saben que en los vasos sanguíneos tenemos las lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad. Las lipoproteínas de baja densidad son las que forman ateromas y los ateromas son los que van a formar los infartos de las arterias, de los órganos, ¿sí? El infarto del miocardio, el infarto cerebral, el infarto pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es una ateroma? Es una alteración, una necrosis coagulativa, gaseosa, licuefactiva, necrosis enzimática de grasa, ¿ya? En los ateromas avanzados se da esto. Las sales de calcio se muestran desde el punto de vista macroscópico como gránulos o grumos blancos y finos, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver calcificaciones, ¿no es cierto? Calcificaciones. Miren ustedes estas calcificaciones. Esta es una válvula cardíaca que ha sufrido una calcificación. Esta es la típica lesión de la fiebre reumática. Ustedes saben que la fiebre reumática es producida, si no lo saben les digo, por el estreptococo beta hemolítico tipo A de Lancet, muy típico de las faringoamigdalitis. Si un paciente no recibe tratamiento y crónicamente sufre amigdalitis crónica en el año 3-4 veces, es un niño. La mamá no le da ese tratamiento adecuado, no lo lleva al médico. Hace que su faringoamigdalitis pase, pues sí. Ese chico, ese estreptococo va a producir toxinas que van a ir a producir calcificaciones en las válvulas. Y cuando produce calcificaciones en las válvulas, van a producir o estenosis valvular o insuficiencia valvular, como ustedes están viendo acá. Miren ustedes esta calcificación tan importante. Este debe ser la válvula tricúspide. ¿Ya? Importante. Calcificación metastásica es un depósito de fosfato cálcico en tejido normal, debido al incremento de calcio sérico. La hipercalcemia en el hiperparatiroidismo primario, la hiperfosfatemia en falla renal e hipoparatiroidismo primario. Esto introduce calcio en el tejido normal. Miren ustedes, ¿sí? Entonces, depósitos de fosfato cálcico en tejido normal, debido al incremento de calcio sérico, ¿ya? Ahí tienen algunas.
La hialinosis, degeneración hialina, término histológico descriptivo de lesión celular, proporciona un aspecto homogéneo, vítreo y rosado a las secciones histológicas rutinarias teñidas con hematoxicilina y eosina. ¿Ya? Entonces, ustedes, chicos, ahora me van a hacer un mapa conceptual de todos los términos que yo les he dado, Esta clase la voy a poner en la plataforma de nuestra universidad y ahí les voy a escribir la primera tarea. La primera tarea es hacer un mapa conceptual. ¿Ok? ¿Saben lo que es un mapa conceptual? ¿No es cierto? Si no saben, por favor, van a ver cómo se hace un mapa conceptual en el Internet. De todos estos cambios que yo les he hablado. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien, la próxima clase creo que es el lunes. Solamente voy a dar 5 minutos para que ustedes se presenten. De ahí no voy a dejar. Necesito que me muestren sus caras porque voy a tomar lista. No los voy a dejar entrar si después de 5 minutos me están queriendo entrar acá a la clase. ¿Ok? Les estoy hablando claramente. Bien, necesito que me muestren sus caras, voy a tomar foto y voy a tomar lista. 104. ¿Hay alguna pregunta de la clase? ¿Hay alguna pregunta de la tarea? Sí, doctor, ¿para qué día dijo la tarea? La tarea me la tienen que hacer. Yo ya les he dicho cómo va a ser el procedimiento, ¿no? Clase avanzada, alguna vez les voy a dar tarea, trabajo, caso clínico, etcétera. O mapa. En este caso quiero un mapa conceptual. Es muy simple. ¿Ok? De los cambios que hay en una célula. Es un mapa conceptual, una sola página. No quiero nada de texto, no me gusta leer, me gusta ver un mapa conceptual. ¿Ok? Ustedes lo van a meter en la plataforma. Ahí voy a poner esta clase y ahí voy a poner la tarea para que ustedes la metan el mapa dentro de la plataforma que tenemos de la universidad. Hay alguna gente que no me está poniendo su imagen. ¿Por qué no me están poniendo su imagen? Estoy viendo gente que no me están poniendo su imagen. Y no les voy a tomar